Y bien, amigos televidentes, tal como lo habíamos anunciado, nos acompaña en nuestros estudios en el puerto principal el ingeniero John Gamboa en su calidad de director del CNE Guayas. Qué gusto que nos acompañe, ingeniero. Buenos días y bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. La prensa titula: la precampaña le restó esplendor al primer día. ¿Coincide usted o no con ello? Bueno, lamentablemente no existe una reglamentación clara y muchos candidatos de los diferentes partidos políticos anticipan su publicidad, porque nosotros como Consejo Nacional Electoral no podemos retirarla, no podemos sancionar de manera directa. Lo único que nosotros hacemos es tomar las evidencias e imputarla al gasto electoral. Ahora, hablando del tema del gasto electoral, tampoco el CNE tiene cómo monitorear el tema del gasto electoral a propósito de que ya ha dado inicio a la campaña. ¿Cuándo se va a solucionar este tema? Bueno, hay un proyecto en marcha, lamentablemente los días no coincidieron y tenemos cierta cantidad de días que no tenemos el monitoreo nuestro como tal. Sin embargo, nosotros mantenemos el monitoreo de vías, nosotros mantenemos el control a nivel físico de la provincia. Lo que todavía tenemos pendiente es el monitoreo televisivo y radial. Sin embargo, hay que recordar que toda esa publicidad nosotros la tenemos que controlar en base a que el Consejo Nacional Electoral es el que paga la promoción electoral. ¿Qué repercusiones podría traer esto? Anticiparse en la publicidad de ciertos candidatos que no cumplan con el límite del gasto permitido. Y quería completar usted la idea. Sí, no todo lo que sale en la publicidad, nosotros tenemos un control entre proveedores, que son los medios de comunicación, y los candidatos, que también los regula el Consejo Nacional Electoral. Lo que queda fuera es lo que los candidatos lo hagan por sus propios fondos. Y es por eso la parte del control en el monitoreo de medios. Ahora, hablando del tema de la campaña y el tema de la publicidad, quienes definitivamente han expresado no estar muy contentos son los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cómo se quedó con ellos y por qué esos reclamos? Bueno, hay dos cosas. Primero, en el momento que se plantea la inscripción a candidaturas del Consejo de Participación Ciudadana, las reglas ya estaban claras, es decir, ellos sabían que tendrían esas limitaciones, que no podrían apegarse a ningún candidato, a ningún partido político, tampoco pueden recibir donaciones de ningún organismo público ni privado. Les toca bailar con la más fea, entonces, para poder promocionar sus propuestas. Lo que el Consejo Nacional Electoral está realizando es una forma de controlar o de darle o brindarle las mismas garantías a todos. Ahora, más allá de eso, usted me decía, previo al inicio de la entrevista, que ha comenzado ya a recorrer varios de los cantones de la provincia del Guayas para verificar el tema de lo que serán los recintos electorales, los lugares donde se van a desarrollar el proceso. ¿Qué novedades nos tiene? Nosotros ya hacemos el monitoreo de vías, la inspección de los recintos electorales, ya hemos hecho la inspección completa de todos los recintos electorales. Estos días hemos estado visitando diferentes cantones que sufren problemas con la inundación, con lluvias, con problemas de seguridad y de iluminación. Hoy visitaremos Playas, que es uno de los que tiene el riesgo debido al sismo de esta semana, y de ahí notificaremos cualquier inconveniente si es que fuese necesario cambiar algún recinto electoral. ¿Y de lo que recorrió el día de ayer, qué sectores específicamente y qué cambios se harán? Bueno, ayer visitamos Tenguel, Balao y Naranjal. En el cantón Balao, por ejemplo, tenemos el inconveniente ya que no existe ningún médico en el Ministerio de Salud Pública que atienda los fines de semana. Entonces, parte de esa coordinación la haremos con el Ministerio de Salud Pública en la mesa de seguridad que tendremos mañana para tener esa protección, esa seguridad el día de las elecciones. Ahora, en lo que concierne al desarrollo de la campaña como tal, ¿hay novedades? ¿Ha habido algún tipo de inconvenientes hasta este momento? Lo que normalmente sucede, las denuncias de uno que otro partido o movimiento político, sin embargo, se está llevando con normalidad. ¿Denuncias en qué sentido? De publicidad anticipada o utilización de recursos públicos. Pero hay dos cosas, como le decía, nosotros revisamos y hacemos el monitoreo de toda la publicidad, pero también cuestión de gasto, cuestión de utilización de fondos públicos le compete a Contraloría y más no a nosotros como Consejo Nacional Electoral. Eso es lo que no se puede hacer o está prohibido aún durante la campaña, hacer uso de recursos o fondos públicos. Exacto, no se puede utilizar fondos públicos, no se puede utilizar la campaña para denigrar a ningún otro candidato y tampoco se puede utilizar menores de edad en la campaña. Ahora, ingeniero Gamboa, el consejero Luis Verde Soto del CNE Nacional
hacía referencia de que hay otras fallas en la materia de la organización del proceso electoral como tal. Y él señalaba que uno de los inconvenientes es que el día del proceso, en cada junta, apenas habrá una urna en donde se van a receptar los votos a todas las dignidades, prefectos, alcaldes, a los consejeros, concejales. Y aquello, decía él, va a dificultar, dar celeridad al conteo y a la clasificación de los votos. ¿Hasta dónde esto va de una u otra manera a generar inconformidad, incomodidad, retrasos y desconfianza en los actores políticos e interesados? Bueno, efectivamente son parte de lo que se está considerando porque se había tomado en cuenta una sola urna, efectivamente. Sin embargo, todavía es momento para poder hacer alguna corrección, depende mucho de los consejeros, su análisis. Nosotros, mientras tanto, estamos realizando la capacitación en base a esa posibilidad. A que haya una sola urna. A que haya una sola Pero, urna. ¿cuál es su criterio? Usted está también en el día a día y en el tete a tete del tema electoral. ¿Qué es lo recomendable desde su percepción respetable? Es necesario abrir un poco más esa clasificación, ya que mantendría una mayor agilidad en el proceso y también cuando tengamos que hacer el reconteo de votos. Varios candidatos a la alcaldía de Guayaquil específicamente, yo he conversado con ellos, los he entrevistado, los escucho a través de las redes sociales, de sus mensajes. Dicen que aquí en el país y particularmente en Guayaquil, más allá de lo que ocurra el día de la jornada electoral, durante el proceso, las elecciones se ganan en las delegaciones electorales y no antes. Es decir, ¿hay motivos para tener esa percepción o no? Bueno, generalmente existe una desconfianza por el proceso como tal. Sin embargo, nosotros como Consejo Nacional Electoral tenemos todos los recintos de los 465, 386 son RTPA. Es decir, las actas se escanean desde el recinto electoral y luego los que no son RTPA se mueven al RTPA más cercano y el 100% de las actas ya están escaneadas fuera de la delegación, en el mismo recinto electoral. Nosotros en la delegación lo que hacemos es la verificación, la comprobación y tener que abrir las urnas que por obvias razones tengan inconsistencias. Es decir, que no habría motivos para pensar que la elección, indistintamente de lo que pasa en cada recinto electoral en Guayaquil, se ganan o se pierden ahí en la delegación. No, porque nosotros en la delegación lo que hacemos es la verificación de alguna inconsistencia con todos los sujetos políticos, con todas las personas que son veedores, que están abiertos a que la ciudadanía lo sepa, porque son los que primero transmiten a toda la ciudadanía. Oiga, y hablando de transmisión, yo no he escuchado nada al respecto. ¿Qué han decidido en torno al tema del Exipol? ¿Se permitirá el Exipol? Todavía los consejeros no lo tienen definido. Hasta el momento se mantiene como la elección anterior. Es decir, sin Exipol. Sin Exipol. ¿Y eso es conveniente o no, cree usted? Causaría inconvenientes y por eso lo están analizando. ¿Por qué? ¿Qué tipo de inconvenientes, ingeniero? Bueno, las elecciones anteriores teníamos 2 presidentes electos. Entonces, ese tipo de márgenes muy cercanos provocan ciertos inconvenientes y es por eso que necesitamos que la información sea oficial a través del CNE. O sea, no está ni aprobado ni descartado el Exipol hasta el momento. Hasta el momento no. Bien, entiendo, me queda claro, ese era un punto importante. Es decir, se está analizando. Ahora, ¿qué hay con respecto al tema de la capacitación de los integrantes y miembros de las juntas receptoras del voto? ¿Están todos notificados? ¿Han acudido a la capacitación o hay inconvenientes allí? En el universo a nivel de la provincia del Guayas, que son 64.600 los miembros de las juntas receptoras del voto, tenemos notificado más del 80% y un poco más del 40% hasta el corte que hicimos el lunes, están ya capacitados. Tenemos todavía pendiente para muchos miembros de las juntas receptoras del voto que se capaciten, que aún no lo hacen porque muchos dicen ya haber participado en procesos anteriores y por eso no lo Ahora, asisten. ¿qué pasa con aquellos que son notificados y no van o no acuden a la capacitación? Una, y dos, ¿a dónde tienen que ir a capacitarse? A los que estén interesados, los han notificado pero tal vez desconocen o no tienen claro a dónde deben acudir. Bueno, no existe una sanción como tal para los que no van a capacitarse en realidad, pero sí se hace una petición, un exhorto a que asistan. Nosotros estamos en todas las universidades, tenemos asistencia en la delegación de lunes a domingo, todo el día, para que puedan
participar y que puedan capacitarse. El día de las elecciones, eso sí, las personas que no se presenten como miembros de las juntas receptoras del voto tendrán una sanción del 15% del salario básico unificado. Nos queda clarísimo. Oiga, y tal vez recordar y reiterar, ya para despedir la entrevista, ingeniero Gamboa, aquello que no está permitido en campaña. Bueno, no está permitido hacer uso de la campaña para denigrar a ningún otro candidato. Lo importante es presentar su plan de trabajo. No se puede utilizar a menores de edad y mucho menos la utilización de los recursos públicos. Nos queda clarísimo y le agradecemos su presencia esta mañana por estos importantes criterios de los cuales se puede colegir algo esencial. Como lo ha dicho el ingeniero John Gamboa, todavía el Consejo Nacional Electoral no ha definido si habrá o no exit poll. Eso es algo que se estará conociendo más adelante, porque hay muchas personas que sabían que usted iba a estar hoy acá y nos decían, por favor, quisiéramos saber si va o no a haber exit poll y qué es lo conveniente. Y claro, aquello me trae a colación lo que ocurrió en el último proceso electoral presidencial. Le agradecemos muchísimo su presencia. Muchas gracias. Amigos televidentes, ha sido la intervención de John Gamboa en su calidad de director del CNE Guayas. Es momento de una pausa. Enseguida regresamos con mucho más desde La Noticia, primera emisión.